Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas a las 8:45, hoy día miércoles, en sustitución, un servidor Mario Rosales de Marta Yolanda Díaz Durán, quien retoma este espacio la próxima semana. Nos acompaña en el estudio también el analista Jorge Jacobs, y el primer tema que vamos a abordar es la Ley de Desarrollo Rural Integral y todas las aristas y polémica que ha creado en el país. Para ello nos acompaña el directivo de la Cámara de Comercio, el señor Jorge Briz Abularach. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El día de hoy veíamos al presidente en Casa Presidencial con dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. El presidente ha dicho que esta ley tiene que aprobarse tal y como está. La CC ha denegado un amparo a la Camagro, al cual ustedes también se adhirieron. ¿Qué sigue ahora, don Jorge? ¿Qué viene? ¿Qué avisoran ustedes con esto? Bueno, primero, hacer razonamientos sobre este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que todos hablan de él, pero casi nadie sabe de qué se trata. Dicen que llevan 12 años con este tema y apenas hace una semana, semana y media, cambiaron casi todo el proyecto de ley. Entonces la pregunta es, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando el señor presidente de la República? ¿De qué está hablando el organismo ejecutivo? ¿Qué está mencionando el Congreso? Y los dirigentes que apoyan este proyecto, ¿de qué contenido están hablando? Por lo menos el proyecto que yo conocí, lo que promueve es una economía centralizada. Retroceder al país casi 100 años. Según ellos, volverlo autosuficiente en la producción alimentaria. Prohibir importaciones, poner aranceles y dirigir la economía del país. Ese modelo fracasó rotundamente en todas las partes del mundo. Entonces la pregunta es, ¿de qué desarrollo están hablando? Lo que van a hacer es volver más pobres y miserables. Yo creo que ya no se puede a los que ya son pobres y miserables. ¿Y ustedes qué proponen entonces para que la gente en el área rural se pueda desarrollar? El tema para el desarrollo rural es inversión, estrategia, trabajo, disciplina, competitividad, generación de empleo. Promover economías de subsistencia han demostrado que fracasan. Es administrar la miseria y la pobreza. Yo tengo mis serias dudas que el país que ya está sobrelegislado requiera más legislación, más burocracia, más gasto de recursos. Cuando vemos que desafortunadamente los recursos que gasta el gobierno, que gasta el Estado de Guatemala, no se hace con transparencia, no se hace con eficiencia, se gastan miles de millones de quetzales sin obtener ningún resultado a cambio. Esto, desafortunadamente, es más de lo mismo. La Cámara del Agro, entendemos que Cámara de Comercio también ha prestado especial atención al artículo 10 de esta ley, donde se habla, dicho para que lo entendamos todos, en cambiar como que el uso de las tierras y el acceso a la tenencia de tierra. ¿Cómo interpretan ustedes este artículo? Porque el Comisionado de Desarrollo Rural y el Presidente de la República, y lo han dicho literalmente, dicen que están viendo fantasmas donde no hay. ¿Ustedes cómo lo interpretan, señor presidente? Nosotros lo interpretamos, ese artículo y otros más, que lo que pretenden promover es una economía centralizada, en donde el gobierno de turno decida qué producir y qué hacer en el país. Eso es lo que nosotros creemos, que un funcionario público pueda llegar a la propiedad que es exitosa exportando productos no tradicionales y decir, no, hoy el país necesita 500 quintales de maíz y es lo que usted tiene que producir. Cuando seguramente es mucho más barato importar el maíz de otras latitudes, que son más eficientes y además subvencionan esos productos. Y por eso salen más baratos en el mercado. Entonces, esto lo que propone de verdad la persona que hizo este proyecto, seguramente se trasladó a los países totalitarios del siglo pasado y ahí documentó esta historia. En el proyecto, a pesar de lo que diga el presidente y sus funcionarios, y de hecho que ya tenemos algunas experiencias al respecto, o sea, al final no es lo que ellos
creen que digan o lo que ellos dicen que dicen, sino lo importante es lo que queda plasmado en la legislación que se apruebe en caso de que se aprobara algo así. Y en este caso sí queda muy claramente en algunos de los artículos, particularmente en algunas de las enmiendas que presentaron este lunes, el hecho de que el gobierno puede decir qué se debe de sembrar, cuándo se debe de sembrar, cómo se debe de sembrar casi. Utilizan el argumento de que es para garantizar que haya seguridad alimentaria, pero al final básicamente sí dice ahí, por lo menos en lo que yo leí, sí dice ahí específicamente que el gobierno es el que tiene el derecho soberano de decidir eso, a pesar de lo que digan el presidente y sus funcionarios y los diputados del Partido Patriota. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Es correcto, Jorge, y esa palabra de derecho soberano así se establece en este proyecto. Entonces lo que ellos pretenden es que el gobierno, que ya hemos visto que son tan capaces para hacer las cosas, dirija la economía del país. Eso es lo que pretenden. Y desafortunadamente este proyecto no solo polariza a los sectores del país, sino que genera falsas expectativas. Y adicionalmente ahora, entonces estamos viendo que a algunos sectores que les gusta el tema de proteccionismo, están viendo en este instrumento o cualquier otro que generen, volver a tener mercados cautivos en el país. Y veamos a quién favoreció los mercados cautivos. Al consumidor, pagar altos precios de productos que no eran de buena calidad. Y volver a ese pasado, con barreras arancelarias y no arancelarias, sería muy grave para la nación. ¿Dice claramente eso en la ley? Esto no, pero lo dice clarísimamente que no van a permitir el ingreso de productos que a criterio de ellos, por ejemplo, estén subvencionados. Ahora ya comienzan a hablar para nuevos proyectos del tema de las asimetrías. Entonces, ¿a dónde quieren llevar al país? Cuando lo que necesitamos es producir más, trabajar más, y ciertamente ninguno de los sectores económicos está de acuerdo con que no se combata la miseria y la pobreza en el país. Estamos claros que es uno de los objetivos principales. Pero la pobreza y la miseria no se combate por decreto, se combate trabajando y generando las condiciones adecuadas para que podamos producir adecuadamente y generar más empleo y más riqueza nacional. Usted hablaba de los tiempos, se habla de que los últimos 12 años se ha estado platicando, se ha estado conversando. Durante estos últimos 12 años, ¿ustedes vieron qué era lo que se estaba conversando y que de algún momento podría llegar a cuajar? ¿Manifestaron ustedes como sector privado organizado en las mesas de diálogo? Entiendo que el diputado Mariano Rayo en la legislatura pasada hizo unos intentos. ¿Conocieron ustedes este proyecto? Seguro, la Cámara de Comercio participó en todos estos diálogos y conjuntamente con otras instituciones del sector privado se hicieron propuestas. O sea, sí hubo una discusión. De repente se terminó el diálogo y pasaron algunos meses y sale este proyecto. Y la urgencia de aprobarlo inmediatamente. Este proyecto lo presentan hace una semana y media. La mayoría de congresistas, si no su totalidad, no conocían de qué se trataba. Esto es otra vez repetir lo que pasó con la reforma fiscal. Que aprueban una reforma fiscal que es totalmente dañina para el país, que ninguno de ellos conocía, pero todos aprobaron. Ahora veamos cuáles van a ser los resultados. Esto es lo mismo. Los diputados, cuando nosotros vamos a preguntarles, casi ninguno de ellos conocía de qué se trataba este proyecto. Pero algunos de ellos tenían instrucciones de aprobarlo sin conocimiento de qué se trata. Y ahora, como está la modalidad que todo hay que aprobarlo por urgencia nacional, sin conocer de qué se trata, es muy grave para el país. Creo que precisamente se ha hecho un abuso del concepto de emergencia nacional, porque ahora resulta que cualquier cosa es emergencia nacional, y cuando realmente han habido emergencias no lo han utilizado, pero para aprobar cosas como la reforma fiscal o que quieran aprobar esto, o el presupuesto, lo hacen todo utilizando la excusa de la emergencia nacional. ¿Qué opinan al respecto? Yo estoy en total desacuerdo. Y dicen que este proyecto, si no se hace por urgencia nacional, nunca va a ser aprobado. Entonces lo que quieren decir es, en lugar de fortalecer la democracia
y la discusión seria y responsable de los proyectos, lo que hacen es